Opal Mercer no recordaba la última vez que había dormido bien. Se quedó mirando el techo del dormitorio mientras los números del reloj electrónico cambiaban de las 3:30 a las 3:31. Garland no estaba por cuarta noche consecutiva. Había vuelto a llamar para decir que llegaba tarde al trabajo, aunque la oficina de correos de Daly City cerraba a las 6. Se puso de lado y se acercó las rodillas al pecho. Su vida juntos se estaba convirtiendo poco a poco en una farsa, y Opal no sabía cuándo había empezado exactamente. Tal vez 8 meses atrás, cuando Garland no había conseguido el ascenso que tanto esperaba, o hace 2 años, cuando finalmente renunciaron a intentar tener un bebé después de su tercer aborto. Opal seguía sin conciliar el sueño, así que se levantó. En la cocina se sirvió un poco de agua y abrió su portátil. No tenía intención de espiar a su marido, pero la ansiedad la corroía por dentro y no la dejaba dormir. Entró en su cuenta bancaria común, una de las pocas cosas que aún compartían. El historial de transacciones le pareció extraño. 3 retiradas de efectivo en la última semana, cada una por valor de $200. Una compra en la tienda de ropa femenina Bloomingdale's por $426. Un pago en el restaurante Blue Wave por valor de $183. Garland nunca mencionó estos gastos. «No me asustaré», se dijo Opal. «Probablemente haya una explicación lógica». El teléfono de Opal vibró, haciéndola estremecerse. Las 3:45 de la mañana. ¿Quién podría estar llamando a estas horas? Un número desconocido apareció en la pantalla. Descartó la llamada, pero 1 minuto después el teléfono volvió a la vida. Era el mismo número. Opal apagó el sonido y guardó el teléfono. No era la primera llamada extraña que recibía en las últimas semanas. A veces la persona que llamaba era silenciosa, a veces colgaba rápidamente. En una ocasión, una voz femenina preguntó por Garland y luego se disculpó por el error. A las 6 de la mañana, Opal se durmió en el sofá y a las 7:30 se despertó al oír abrirse la puerta principal. Garland entró, tratando de pisar suavemente. Olía a tabaco y a perfume ajeno. «¿Dónde has estado?», preguntó Opal sin abrir los ojos. Garland se estremeció. «Mierda, me has asustado. Ya te lo he dicho. Estaba en casa de Jeff. Estuvimos hasta tarde jugando al póker». «¿Hasta las 7 de la mañana?» «Ya conoces a Jeff». Garland se quitó la chaqueta y la colgó en el gancho junto a la puerta. Una última ronda se convirtió en 5. «Llamé a Jeff ayer a las 10. Me dijo que hacía una semana que no te veía». Garland se quedó helado y luego se encogió de hombros. «Estaba en casa de Keith, no de Jeff. Me confundí». «¿Keith también tenía mujeres con espíritus?» Garland hizo una mueca y se dirigió a la cocina sirviéndose un poco de agua. «Opal, ya basta. Estoy harto de tus paranoias. He pasado una noche dura. Quiero ducharme y dormir». «Y yo tengo que ir a trabajar», dijo Opal, levantándose del sofá. «Alguien tiene que pagar las facturas». Sus miradas fueron interrumpidas por el timbre de la puerta. Garland frunció el ceño. «¿Quién está ahí tan temprano?» Opal abrió la puerta y vio a una mujer con un sobre en la mano. Un repartidor. «¿Opal Mercer?» «Sí, soy yo». «Firme aquí, por favor». Opal firmó y cogió el sobre color crema con relieve dorado. «Remitente, Imogen Mercer. Suegra». «¿Qué desea?», preguntó Garland, mirando por encima del hombro. «Parece que es de tu madrastra», dijo Opal abriendo el sobre. Dentro había una tarjeta invitándola al 70º cumpleaños de Thaddeus Mercer, el padre de Garland. La celebración tendría lugar dentro de 15 días en la casa familiar. «Es extraño que Imogen enviara la invitación por correo en lugar de llamar por teléfono», comentó Opal. «No es extraño en absoluto. Siempre ha sido muy estricta con la etiqueta», dijo Garland bostezando. «Además, probablemente tu padre no quería invitarte». «Garland». «¿Qué?».
Sabes que nunca pensó que fueras lo bastante bueno para mí. Un contable de una empresa de transportes no es el nivel que él esperaba. Opal permaneció en silencio. En realidad, Thaddeus Mercer nunca ocultó su decepción por la elección de su hijo. Había querido que Garland se casara con la hija de su socio, una chica ambiciosa y sofisticada de buena familia. En lugar de eso, Garland trajo a casa a Opal, una mujer de clase trabajadora, práctica y reservada. «Voy a prepararme para ir a trabajar», dijo Opal, posponiendo la invitación. «Haz lo que quieras», murmuró Garland, dirigiéndose al cuarto de baño. La oficina de la Daily Shipping Company, donde trabajaba Opal, estaba situada en la parte industrial de la ciudad. El pequeño edificio de ladrillo gris de 2 plantas no era arquitectónicamente impresionante, pero estaba limpio y era cómodo por dentro. Opal ocupaba un pequeño despacho en la primera planta, con vistas al muelle de carga y a una hilera de camiones azules de la empresa. «Parece que no hayas dormido en una semana», comentó Meredith Fowler, asomándose al despacho de Opal con 2 vasos de café en la mano. Meredith trabajaba como directora de logística y era la mejor amiga de Opal. Se habían conocido el primer día de trabajo de Opal, hacía 5 años, y desde entonces se habían apoyado mutuamente en todo. «Gracias por el cumplido», sonrió Opal mientras tomaba su café. Garland no había vuelto a casa por la noche. Meredith se sentó en el borde de la mesa. «¿Cuál es tu excusa esta vez? ¿Póker con amigos? ¿Un repentino viaje de negocios? ¿Una abducción extraterrestre?» «Primero Jeff, luego Keith, pero olía a perfume de mujer, Mer». Meredith frunció el ceño. «¿Estás segura?» «Completamente. Nunca compraría nada que oliera tan dulce». «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Opal suspiró. «No lo sé. No tengo ninguna prueba directa. Además...» Se quedó callada, eligiendo sus palabras. «Llevamos mucho tiempo juntos. 10 años de matrimonio. Quizás solo sea una crisis. Una crisis no explica los gastos extraños y el olor a perfume ajeno». Meredith sacudió la cabeza. «Te mereces algo mejor, Opal». «Ah, y una cosa más». Opal sacó una invitación del bolso. «La recibí esta mañana, el cumpleaños de mi suegro». Meredith estudió la tarjeta. «Es preciosa. ¿Vas a ir?» «No lo sé. Thaddeus no me soporta. No cree que sea lo suficientemente buena para su precioso hijo. Aunque su hijo sea un empleado de correos que parece engañar a su mujer». Meredith resopló. «¡Qué ironía! Garland no siempre fue así», dijo Opal en voz baja. «Cuando lo conocí era ambicioso, cariñoso, tenía planes, quería montar su propio negocio. ¿Y qué pasó? Pasó la vida, perdimos un hijo, luego 2 más. Fue ascendido a dependiente jefe, pero no a gerente como esperaba. Creo que se siente fracasado. Eso no justifica su comportamiento». Meredith apretó la mano de su amiga. «Tú pasaste por lo mismo, pero no te convertiste en un capullo». El teléfono de Opal sonó, interrumpiendo su conversación. Un número desconocido, el mismo de la noche anterior. «No contestes», dijo Meredith. «No, quiero saber quién es». Opal pulsó el botón de respuesta. «¿Hola?» Silencio, luego un clic y un pitido. La persona que llamaba había colgado la llamada. «Es la tercera vez este día», dijo Opal. «Empiezo a pensar que me están siguiendo». «¿O tiene algo que ver con Garland?», dijo Meredith pensativa. «Tal vez alguien está tratando de llegar a él a través de ti». Después del trabajo, Opal decidió pasar por el supermercado. Deambuló entre las estanterías intentando concentrarse en su lista de la compra, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación matutina con Garland y a las extrañas llamadas telefónicas. En la caja vio una figura familiar, un hombre alto con el pelo oscuro, de pie en la fila de al lado. Garland. Estaba pagando una botella de whisky y una caja de bombones. A su lado había una mujer, rubia y delgada, vestida con un elegante traje gris.
Le estaba diciendo algo, acercándose a su oído, y Garland sonrió. La misma sonrisa que Opal no había visto en meses. Opal se escondió detrás de un puesto de revistas observando a la pareja. La mujer puso su mano en el hombro de Garland y él no se apartó. Se dirigieron juntos hacia la salida sin que Opal se diera cuenta. Quizás sea un compañero de trabajo, intentó convencerse Opal. Una reunión de trabajo, nada personal. Pero en el fondo sabía que se estaba engañando a sí misma. Las reuniones de trabajo no implicaban comprar whisky y caramelos, y los colegas no suelen estar tan juntos. Al volver a casa, Opal encontró que Garland se había ido. Le llamó, pero su teléfono no estaba disponible, así que se sentó frente al ordenador y volvió a abrir su cuenta bancaria. La última transacción era un pago en el supermercado que acababa de visitar. $127, whisky, caramelos y algo más. Opal suspiró y cerró el portátil. Estaba cansada de las insinuaciones y las mentiras, pero algo le impedía la confrontación directa. ¿Miedo? ¿Una renuencia a destruir lo poco que quedaba de su matrimonio? ¿O tal vez la esperanza de que las cosas aún pudieran arreglarse? Sus cavilaciones fueron interrumpidas por una llamada telefónica. No de un número desconocido esta vez, sino de Imogen Mercer. «Opal, querida, ¿recibiste la invitación?» La voz de Imogen sonaba tensa, a pesar de su intento de sonar amistosa. «Sí, Imogen, gracias. Es una tarjeta muy bonita. ¿Vendrás?» A Thaddeus le gustaría ver a toda la familia. Opal contuvo una risita. Thaddeus apenas quería verla. «Por supuesto que Garland y yo iremos». «Maravilloso», exclamó Imogen aliviada. «Estoy muy emocionada. 70 años es una gran fecha. Todo tiene que ser perfecto. Estoy segura de que lo será». «Opal», la voz de Imogen se volvió más tranquila. «¿Cómo van las cosas con Garland? Ha estado un poco distante cuando viene a vernos». Opal se tensó. «Estamos bien. Es solo que hay mucho trabajo». «Claro, aceptó Imogen rápidamente. «Solo preguntaba. Nos vemos en 15 días». Opal colgó el teléfono y se quedó pensativa. Si hasta Imogen había notado el cambio en el comportamiento de Garland, debía de ser más grave de lo que ella pensaba. Esa noche Garland llegó a casa a las 11, más temprano de lo habitual últimamente. Parecía cansado, pero no borracho. «Siento lo de esta mañana», dijo, sentándose junto a Opal en el sofá. «He sido un maleducado». Opal asintió, sin confiar en su voz. «Imogen llamó», dijo finalmente. «Preguntó si vendríamos a la fiesta de cumpleaños de tu padre». «¿Y qué le dijiste?» «Por supuesto que vamos. Es el 70 cumpleaños de tu padre». Garland suspiró. «Sabes, no tienes que venir. Podría decir que estás enfermo o... ¿Por qué no quieres que vaya contigo?», preguntó Opal sin rodeos. «Yo no...» Garland vaciló. «Es que sé lo incómoda que puedes sentirte cerca de tu padre. Puede ser complicado». 10 años, Garland. He tratado con tu padre durante 10 años. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Garland se quedó en silencio mirando al suelo. «Hoy te he visto en el supermercado», dijo Opal en voz baja. «Con una mujer». Garland levantó la vista y por un momento el miedo brilló en sus ojos, pero lo superó rápidamente. «Ah, es Winifred. Trabaja en el banco que da servicio a la oficina de correos. Estábamos hablando de asuntos de trabajo. ¿Con una botella de whisky y dulces?» «Me ayudó a elegir un regalo para Keith. Mañana es su cumpleaños». Garland se encogió de hombros. «No era para tanto. ¿Y con qué frecuencia tú y ella? ¿Con qué frecuencia habláis tú y ella de asuntos de trabajo?» «Opal, basta», dijo Garland irritado. «No todas las conversaciones con mujeres son infieles. Te estás volviendo insoportable con tus celos». Se levantó y se fue al dormitorio, dejando a Opal en el sofá. Le oyó cerrar la puerta con fuerza y encender la televisión. El teléfono de Opal volvió a vibrar. Un número desconocido.
Esta vez decidió contestar y permanecer en silencio. ¿Hola? Una voz de mujer. Garland, ¿estás ahí? Es importante. Necesito hablar contigo sobre... ¿Ya sabes qué? Opal permaneció en silencio. ¿Garlandia? Su voz se volvió impaciente. Mira, sé que no quieres hablar de ello, pero tenemos que solucionarlo. Llámame en cuanto puedas. La llamada se cortó. Opal se sentó agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La mujer no la estaba llamando a ella, sino a Garland. ¿Pero por qué al teléfono de Opal? Caminó en silencio hasta la puerta del dormitorio y escuchó. Garland hablaba con alguien por teléfono, con voz apagada pero preocupada. Te dije que no llamaras a ese número. No, no puedo hablar ahora. Mañana. Nos vemos mañana en el lugar de siempre. Opal volvió al sofá, sintiendo que su corazón latía frenéticamente. Toda duda había desaparecido. Garland le había mentido. Tenía secretos, y al parecer no solo de naturaleza romántica. Recordó los extraños cargos en su cuenta, las ausencias nocturnas, el creciente distanciamiento. Algo estaba pasando, algo serio, y estaba decidida a averiguarlo. Al mirar la invitación a la fiesta de cumpleaños de Thaddeus que estaba sobre la mesa de café, Opal se dio cuenta de repente. Esta podría ser su oportunidad. Si Garland ocultaba algo, tal vez una reunión familiar fuera el lugar perfecto para descubrir por fin la verdad. A la mañana siguiente, Opal se despertó con dolor de cabeza. No había dormido bien, dando vueltas en el borde de la cama mientras Garland roncaba, extendido por casi todo el colchón. Su aliento apestaba a alcohol, señal inequívoca de que ayer, después de su conversación, se había terminado la botella de whisky que tenía escondida en el armario. Opal se levantó con cuidado, intentando no despertar a su marido. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. En la cocina, puso el agua a hervir y se apoyó en la nevera, mirando distraídamente los imanes con vistas de las ciudades donde Garland y ella habían sido felices. San Francisco, su luna de miel. Seattle, su 5º aniversario. Portland, las últimas vacaciones relativamente felices, 2 años atrás. El silbido de la tetera la devolvió a la realidad. Opal se sirvió un té y se sentó a la mesa de la cocina para abrir el portátil. Revisar el correo y las facturas por la mañana se había convertido en su ritual, una forma de mantener cierta sensación de control sobre su vida en decadencia. Volvió a abrir la cuenta bancaria conjunta y miró las transacciones de los últimos 3 meses. Un extraño patrón comenzó a emerger. Retiradas de efectivo, a menudo a altas horas de la noche, en diferentes partes de la ciudad. Las cantidades oscilaban entre $100 y $500, pero juntas sumaban una cifra impresionante. $3.700 en 3 meses, calculó Opal. ¿A dónde va a parar tanto dinero? Respiró hondo. Tal vez había llegado el momento de comprobar también sus otras cuentas. Con algunas dudas, Opal abrió la cuenta de la tarjeta de crédito que Garland utilizaba más a menudo. Para su sorpresa, el sistema dio un error de acceso. La contraseña había sido cambiada. Interesante, murmuró. ¿Qué es interesante? La voz de Garland era ronca. Opal se estremeció y cerró rápidamente el portátil. Nada, solo un boletín de la tienda. Garland entornó los ojos, pero no siguió hablando del tema. Se sirvió un café y se tragó 2 aspirinas. «Maldito dolor de cabeza», murmuró. «Hoy tengo que pasarme por casa de mi padre para ayudar con unos muebles. No me esperes para cenar». «Puedo ir contigo», sugirió Opal. «Hace tiempo que no veo a Imogen». «No hace falta», respondió rápidamente Garland. «Papá no está de muy buen humor. Sería desagradable para ti». «Siempre lo hago», sonrió Opal con amargura. Garland suspiró irritado. «¿Quieres dejarlo ya? Lleva 10 años igual. Tu padre no me quiere, tu padre no me acepta. ¿Sabes qué? Quizá tenga razón».
Opal se quedó paralizada, sorprendida por la repentina ira en la voz de su marido. ¿Qué quieres decir? Nada. Garland se frotó las sienes. Olvídalo. Me duele la cabeza y no quiero pelear. Salió de la cocina, dejando a Opal aturdida. Nunca antes Garland le había hablado en ese tono de voz. La puerta del baño se cerró de golpe y ella oyó el sonido del agua. Opal permaneció inmóvil hasta que oyó a Garland salir del baño y empezar a vestirse en el dormitorio. Entonces, obedeciendo a un impulso repentino, se deslizó hasta el estudio, una pequeña habitación que Garland llamaba su atuo, aunque rara vez lo utilizaba para trabajar, más bien para guardar papeles y cosas al azar. Opal empezó a rebuscar con cautela en los cajones del escritorio sin saber muy bien qué buscaba. Facturas, recibos, viejas tarjetas de felicitación, nada fuera de lo común. Estaba a punto de cerrar el último cajón cuando vio un sobre escondido bajo una pila de revistas. Opal lo sacó y encontró dentro una copia impresa de una tarjeta de crédito, a la que ya no tenía acceso. Lo que vio la dejó sin aliento. Además de las compras habituales, el extracto mostraba pagos regulares al Gold Coast, un casino de las afueras de Daly City, varios miles de dólares en el último mes. ¿Qué estás haciendo? La voz áspera de Garland la hizo sobresaltarse. Estaba en la puerta, ya vestido, con el pelo mojado por la ducha y la cara pálida por la rabia. Opal tragó saliva. Garland, ¿qué es esto? Mostró la declaración. Garland cruzó la habitación en 2 zancadas y le arrebató los papeles de las manos. ¿Estás registrando mis cosas? Siseó. Este es un nuevo nivel, Opal, incluso para ti. Tengo derecho a saber a dónde va nuestro dinero, dijo ella con firmeza, aunque por dentro estaba temblando. El casino, Garland, ¿de verdad? No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar? Te estás gastando miles en el casino, sacando dinero de nuestra cuenta, cambiando la contraseña de nuestra tarjeta de crédito. Son gastos de trabajo, la interrumpió Garland. Entretenemos a los clientes. Forma parte de mi nuevo trabajo. ¿Qué nuevo trabajo? Opal frunció el ceño. No dijiste nada de un ascenso, porque sabía que lo arruinarías todo con tus sospechas. Garland apretó los puños. Estoy trabajando en un proyecto importante. Hay gente a la que necesito hacer que se sientan cómodas. Es por nosotros, Opal. Por nuestro futuro. No me mientas, dijo Opal en voz baja. Por favor, no lo hagas. De repente, Garland la agarró por los hombros. ¿No me crees? Después de todos estos años, ¿qué te ha pasado, Opal? Te has convertido en una paranoica que ve traición y engaño a cada paso. Has cambiado, respondió Opal, tratando de liberarse de su agarre. Llegas a casa por la mañana, hueles a perfume ajeno, gastas dinero en cosas que no conoces. Ya basta. Garland la soltó y dio un paso atrás. No puedo seguir con esto. Haz lo que quieras. Revisa mis cosas. Revisa mi teléfono. Vigílame. Pero cuando no encuentres nada, no esperes una disculpa. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Un momento después, Opal oyó el portazo y el rugido del motor de su coche. Se hundió en una silla y sus manos temblorosas revisaron los papeles que Garland no había recogido. Entre ellos había un pequeño cheque del restaurante Blue Wave, el mismo con una transacción de $183. En el reverso del cheque estaba escrito un número de teléfono y el nombre Vinnie, el mismo número desde el que había recibido la llamada. En la oficina de Daily Shipping, Opal trabajaba con el piloto automático. Introducía cifras en hojas de cálculo, comprobaba informes y contestaba al teléfono, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Tierra a Opal. Meredith agitó una mano delante de su cara. ¿Te encuentras bien? Es la tercera vez que te lo digo. Vamos a comer. Lo siento. Opal se frotó los ojos. No había dormido bien. Cogieron una mesa esquinera en una pequeña cafetería frente a la oficina. Meredith pidió una ensalada y café.
Opal solo té. No tenía apetito. Vale, escúpelo, dijo Meredith cuando la camarera se alejó. ¿Qué había pasado? Opal habló de la descarga que había encontrado, del extraño comportamiento de Garland y de su pelea de esta mañana. Nunca me había hablado así, terminó. Era como si fuera otra persona. Meredith golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Un casino y una mujer, combinación clásica para una crisis de mediana edad. Pero son las cantidades lo que me molesta. Esto no parece un entretenimiento casual. ¿A qué se refiere? Los grandes gastos regulares en el casino podrían indicar una adicción, dijo Meredith con cautela. ¿Y si estaba involucrado con Winifred? Vinnie, corrigió Opal. El recibo decía Vinnie. No importa. Lo que importa es que si él tiene un problema con el juego, ella podría tener algo que ver. Tal vez ella trabaja en el casino o le ayuda a conseguir dinero. Opal sacudió la cabeza. Garland dijo que ella trabaja en un banco. Lo que es aún más conveniente, dijo Meredith. Opal, tienes que averiguar qué está pasando. Se trata de vuestro dinero juntos, de vuestro futuro. ¿Pero cómo? Se ha vuelto tan reservado y agresivo. Meredith se inclinó más cerca. Mantenga un ojo sobre él. Dijo que hoy iba a casa de su padre. Compruébalo. Llama a Imogen. Pregúntale cómo le va a Thaddeus, cómo fue su reunión con Garland. ¿Estás sugiriendo que espíe a mi propio marido? Opal frunció el ceño. Te sugiero que te protejas, dijo Meredith con firmeza. Si Garland está realmente trabajando en un proyecto importante, pronto lo sabrás y te calmarás. Pero si no es así, necesitas saber la verdad antes de que las cosas se te vayan de las manos. Opal permaneció en silencio, mirando fijamente su taza. La idea de seguir a Garland le parecía humillante, pero la alternativa, seguir viviendo en la ignorancia y el miedo, era aún peor. De acuerdo, dijo al fin. Llamaré a Imogen después del trabajo. La conversación con Imogen fue breve e incómoda. Su suegra estaba claramente sorprendida por la llamada de Opal y aún más cuando le preguntó por Garland. ¿Garlandia? No, querida, hoy no le hemos visto. Thaddeus estuvo todo el día en una reunión con socios y yo me fui de compras. ¿Se suponía que Garland pasaría por aquí? Dijo que iba a ayudar con unos muebles, contestó Opal, sintiendo que se le retorcía el estómago. La confusión de Imogen era evidente incluso por teléfono. No, no habíamos planeado nada. ¿Quizás se equivocó de día? Tal vez, asintió Opal. Siento las molestias. Colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante unos minutos. Garland había mentido. Otra vez. Y ahora tenía que elegir entre esperarle en casa y montar otra escena o... Opal se levantó con decisión y cogió las llaves del coche. Había una tercera opción: averiguar dónde pasaba realmente el tiempo su marido. Sabía dónde había aparcado Garland esta mañana. Había un aparcamiento a pocas manzanas de su casa que utilizaba a menudo. Cuando llegó allí, Opal se sintió aliviada al ver su Ford plateado en su sitio habitual, así que debía de estar por los alrededores. Opal aparcó un poco más lejos y esperó. El barrio le resultaba familiar. Algunos restaurantes, un par de tiendas y una sucursal bancaria. Era la sucursal en la que una vez había abierto una cuenta conjunta, pero luego se había trasladado a otro banco más cercano al trabajo. Tras media hora de espera, la puerta del banco se abrió y Garland salió. No estaba solo. La misma mujer rubia que Opal había visto en el supermercado caminaba a su lado. Hablaban animadamente y la mujer tocaba el brazo de Garland de vez en cuando, riéndose de algo que decía. Opal se agachó en su asiento, viendo a la pareja cruzar la calle y dirigirse hacia el restaurante Blue Wave, el mismo del cheque. Después de esperar a que entraran, Opal salió del coche y cruzó la calle. El restaurante era pequeño, con grandes ventanales y un interior acogedor. A través del cristal, vio a Garland y a la rubia sentarse en una mesa del rincón. El camarero les trajo los menús:
Opal entró con cautela y pidió una mesa para poder verlos pero pasar desapercibida tras un tabique ornamental con plantas vivas. Pidió una copa de vino, aunque no solía beber durante el día, y fingió estudiar el menú mientras escuchaba la conversación. Las voces llegaban a trozos, pero a veces, cuando el restaurante estaba más tranquilo, podía distinguir frases sueltas. 40,000, Garland, dijo la mujer. No es ninguna broma. Lo sé, Vinnie, respondió él. Pero tengo un plan, después del cumpleaños de mi padre. Tu padre no es tonto, le interrumpió Winifred. Sospechará algo. No lo hará si le ayudas con los papeles, dijo Garland. Todo parece legítimo, ¿verdad? Winifred negó con la cabeza. Técnicamente, sí, pero si la verdad sale a la luz. No lo hará, dijo Garland secamente. A menos que hagas una estupidez como la de esas llamadas. ¿Por qué demonios llamaste al teléfono de tu casa? No podía localizarte, se defendió Winifred. ¿Sospechaba algo Opal? ¿Opal? Garland resopló. No ve más allá de sus informes contables. Sí, revisa mis cosas, hace preguntas, pero me las arreglo. ¿Y si se entera de lo nuestro? Preguntó Winifred en voz baja. Garland le cogió la mano. No lo hará. Y aunque lo hiciera, ¿qué importa? Después del cumpleaños de mi padre todo cambiará. Podremos estar juntos abiertamente. Opal sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Agarró su vaso con más fuerza, tratando de calmarse. Lo que había oído confirmaba sus peores temores. Garland no solo la engañaba. Él y la tal Winifred planeaban algo relacionado con dinero y con el padre de Garland. 40,000, volvió a decir Winifred. Nunca recuperarás esa cantidad. Y si Harding se entera, no lo hará, volvió a decir Garland. Le pagaré después de su cumpleaños, cuando tenga acceso a... En ese momento llegó a su mesa un camarero con una bandeja, y Opal no oyó el resto de la frase. Pero lo que ya había oído era suficiente. Garland le debía a alguien llamado Harding $40,000, probablemente por el juego, y pensaba saldarla después del cumpleaños de su padre. Pero ¿cómo? No tenían tanto dinero. La conversación en la mesa de al lado se hizo más silenciosa y Opal ya no pudo distinguir las palabras. Terminó su vino, pagó y salió, intentando no mirar en dirección a Garland y Winifred. Necesitaba tiempo para asimilar lo que había oído. De vuelta en casa, Opal se preparó un té y se sentó a la mesa de la cocina, intentando encajar las piezas del rompecabezas. $40,000 de deuda, casino, reuniones secretas con la mujer del banco, planes relacionados con el cumpleaños de Tadeo, y unos papeles que tenían que parecer legítimos. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por una llamada telefónica. Meredith. Meredith, ¿qué pasa?, preguntó a su amiga sin preámbulos. ¿Has averiguado algo? Opal relató su día, la llamada de Imogen, la vigilancia y la conversación que había escuchado. Maldita sea, exhaló Meredith cuando Opal hubo terminado. Esto es más serio de lo que pensábamos. $40,000, Mer. ¿De dónde ha sacado Garland semejante deuda? ¿Y cómo va a pagarla? Por lo visto tiene problemas con el juego, dijo Meredith pensativa. Y esta Winifred no es solo una amante. Tiene algo que ver con sus deudas. Quizá le esté ayudando a blanquear dinero a través del banco. Pero, ¿por qué? Opal sacudió la cabeza. ¿Y qué tiene que ver el cumpleaños de Tadeo? No lo sé, admitió Meredith. Pero no me gusta. ¿Qué vas a hacer? Opal respiró hondo. Tengo que hablar con Garland. Sin rodeos, sin acusaciones ni rabietas. Solo averiguar lo que está pasando. ¿Y si lo niega otra vez? ¿O miente? Entonces... Opal se quedó en silencio, sin saber qué decir. No lo sé, pero tengo que intentarlo. Cuando Garland llegó a casa, sorprendentemente temprano, sobre las 8 de la tarde, Ópalo estaba sentado en el salón con un libro que no estaba leyendo. Estaba pasando páginas, esperando a que él llegara. «Hola»,
dijo él colgando su chaqueta. Llegas pronto. Tú también, señaló Opal. ¿Qué tal el día de tus padres? Garland se quedó paralizado un momento y luego se encogió de hombros. Bien. Papá sigue tan complicado como siempre. Les ayudé con el guardarropa, almorzamos. Opal asintió con la cabeza, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. Seguía mintiendo sin siquiera pensarlo. Garland, tenemos que hablar, suspiró. Opal, si se trata de la descarga de nuevo, se trata de los $40,000 que le debes a un tal Harding, dijo Opal sin rodeos. Garland se puso pálido y se hundió en la silla de enfrente. ¿Qué? He oído tu conversación de hoy con Winifred en el Blue Wave. Garland la miró fijamente y luego su rostro se contorsionó de rabia. ¿Me has seguido? ¿De verdad, Opal? ¿Qué se supone que tenía que hacer? Me estás mintiendo a la cara. Opal alzó la voz. Hoy no estabas en casa de tus padres. Estabas con esa mujer del banco y estabas discutiendo algún plan relacionado con el cumpleaños de tu padre. Garland se levantó de un salto de la silla. No tenías derecho a espiarme. Es mi vida privada. ¿Tu vida privada? Exclamó Opal. Llevamos 10 años casados. Compartimos las mismas facturas, la misma casa, la misma vida. Debes $40,000, y eso también me afecta directamente. No entiendes nada, siseó Garland. Controlo la situación. Tengo un plan. ¿Qué plan, Garland? ¿Qué es lo que pasa? Dime la verdad. Garland la miró fijamente durante unos segundos y luego negó con la cabeza. No, no lo entenderías, y solo conseguirías arruinarlo todo con tu histeria. ¿Yo lo arruinaré? Opal no podía creer lo que oía. Estás perdiendo miles de dólares en el casino, engañándome con un empleado del banco, planeando algo deshonesto con tu padre, y soy yo quien va a arruinarlo. Sí, gritó Garland, porque siempre arruinas las cosas. Nunca me apoyas, solo me criticas y me juzgas. 10 años he vivido con una mujer que me ve como un perdedor. Yo nunca... ¡Cállate! Garland tiró el jarrón de la mesita y se estrelló contra la pared. ¡Cállate! No sabes nada, ni de mi padre, ni de Winifred, ni del dinero, y nunca lo sabrás. No te metas, Opal. Esta es mi última advertencia. Cogió las llaves del coche y salió corriendo de la casa, dando un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron. Opal se quedó sola, temblorosa y conmocionada. Nunca antes Garland había sido tan agresivo. Nunca le había gritado así, nunca le había tirado cosas de esa manera. Este no era el hombre con el que se había casado. Comenzó a recoger mecánicamente los fragmentos del jarrón roto, tratando de calmar su respiración. Una última advertencia. ¿Qué significaba? ¿La había amenazado? ¿O solo estaba tratando de asustarla para que retrocediera? Cuando terminó de limpiar, Opal volvió a sentarse en el sofá y miró la invitación a la fiesta de cumpleaños de Thaddeus que aún estaba sobre la mesita. Solo faltaban 10 días para la celebración, y algo le decía que no iba a ser una celebración familiar normal. Sacó el teléfono y llamó a Meredith. Tenías razón, esto es más serio de lo que pensaba. Los últimos 10 días habían sido confusos para Opal. Desde su pelea, Garland no había estado mucho en casa, y si lo había hecho, había sido a altas horas de la noche y a primera hora de la mañana. Apenas hablaban, intercambiando solo las frases más necesarias. Opal intentó entablar una conversación seria varias veces, pero Garland la desechaba o cambiaba bruscamente de tema. Y entonces llegó el cumpleaños de Thaddeus Mercer. Opal estaba de pie frente al espejo, alisando las arrugas del vestido azul marino que se había comprado especialmente para la ocasión. El vestido era austero pero elegante, la elección perfecta para una celebración familiar. Se recogió el pelo en un moño y se maquilló lo menos posible. A Thaddeus no le gustaban las mujeres pintadas, como él decía. ¿Estás casi lista? Garland echó un vistazo al dormitorio. Ya estaba completamente vestido, traje gris, camisa azul, zapatos lustrados. Deberíamos ponernos en marcha.
Casi, respondió Opal poniéndose los pendientes de plata que Garland le había regalado en su 5º aniversario cuando aún eran felices. Pareces tenso. Garland se pasó la mano por el pelo. Ese es mi padre. Siempre me pone de los nervios. No tenemos por qué irnos, sugirió Opal, aunque conocía la respuesta. No seas tonta, la cortó Garland. Es el 70º aniversario. Toda la familia estará allí. ¿Incluida Winifred?, preguntó Opal en voz baja. Garland se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Nada. Opal cogió su bolso. Ya estoy lista. El trayecto hasta la casa de Tadeo duró unos 40 minutos. Condujeron en tenso silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Opal miraba por la ventanilla las calles de Daly City, recordando la primera vez que había recorrido esta carretera hacía muchos años, joven, enamorada, un poco asustada de conocer a los padres de Garland. Entonces no sabía que Thaddeus Mercer la trataría con un desprecio mal disimulado y que su primera esposa, la madre de Garland, no le dirigiría la palabra en toda la noche. La casa de Thaddeus era un imponente edificio de estilo colonial de 2 plantas con un césped pulcramente recortado y un camino de entrada pavimentado. El camino de entrada estaba ahora lleno de coches de invitados, y Garland tuvo que aparcar al final de la calle. «Recuerda», dijo mientras apagaba el motor, «que es un gran día para papá. No montes una escena». «Nunca hago una escena», objetó Opal, sintiendo que la irritación crecía en su interior. «No es mi estilo». Garland ignoró su respuesta, salió del coche y se dirigió a la casa sin esperar a su esposa. Opal respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas, y lo siguió. Imogen se reunió con ellos en la entrada, vestida con un elegante vestido color champán. Llevaba el pelo recogido con un elaborado peinado y un collar de perlas brillaba en su cuello, regalo de Thaddeus en su boda, 5 años atrás. Imogen era su segunda esposa, 20 años más joven que su marido. «¡Guirnalda! ¡Oh palo! ¡Qué alegría veros!». Imogen los abrazó a los dos. «Pasad, ya están todos». El salón estaba lleno de gente, familiares de Thaddeus, sus socios, algunos vecinos. Opal reconoció a la mayoría de ellos. La familia Mercer tenía una cena anual de Navidad a la que ella asistía. «Garlandia, hijo mío», retumbó la voz de Thaddeus. Estaba de pie junto a la chimenea, un hombre alto y macizo, de pelo gris y penetrantes ojos grises, exactamente iguales a los de Garland. A pesar de su edad, Thaddeus conservaba un físico impresionante, fruto de décadas de trabajo en la construcción, donde había pasado de simple peón a propietario de una pequeña empresa constructora que había vendido hacía 5 años. Garland se apresuró a acercarse a su padre, dejando sola a Opal. Miró torpemente a su alrededor, buscando caras conocidas. En la esquina de la habitación, vio a la prima de Garland, Beatrice, y se dirigió hacia ella. «Opal». Beatrice sonrió de bienvenida. «Me alegro de verte. ¿Qué tal estás?» «Nada mal», mintió Opal. «¿Y tú?» Mientras intercambiaban noticias, la mirada de Opal se deslizó por la habitación y, de repente, se quedó helada. De pie junto a la ventana, hablando con Thaddeus y Garland, estaba Winifred. Llevaba un vestido rojo ajustado que la hacía destacar entre los demás invitados. Llevaba el pelo rubio suelto y le caía sobre los hombros en ondas doradas. «¿Quién es esta?», preguntó Opal, señalando a la rubia con la cabeza. Beatrice siguió su mirada. «Ah, ella es Winifred Pike, la asesora financiera del tío Thaddeus. Parece que le está ayudando con algunas inversiones tras la venta de la empresa». Opal sintió que el corazón le daba un vuelco. Winifred no era una mujer cualquiera con la que Garland pasaba el tiempo. Ella estaba conectada a Thaddeus. ¿Pero cómo? ¿Y por qué Garland no le había advertido? ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando con Thaddeus? Opal preguntó lo más casualmente posible.
No estoy segura. Beatriz se encogió de hombros. La vi en Navidad, así que probablemente unos meses. ¿Por qué? Solo me lo preguntaba. Opal bebió un sorbo de champán de una copa que le tendió una camarera que pasaba por allí. Garland nunca la había mencionado. En ese momento, Thaddeus levantó la mano llamando la atención de todos. Queridos amigos y familiares, gracias por venir a celebrar mi humilde aniversario. 70 años no son ninguna broma. Los invitados rieron y aplaudieron. Tadeo continuó. Antes de la cena, me gustaría hacer un anuncio importante. Como saben, vendí mi empresa hace 5 años y he estado disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero con la ayuda de mi maravillosa asesora financiera, Winifred, señaló con la cabeza a la rubia, he decidido dar un paso más. Voy a transferir esta casa, con todos los bienes, a mi hijo, Garland. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Opal se quedó helada con el vaso en la mano. La casa de Thaddeus había valido al menos $1.000.000. ¿Y ahora pertenecía a Garland? Eso explicaba las palabras que había oído en el restaurante. Después del cumpleaños de mi padre, todo cambiará. Garland sabía del inminente regalo. Ya se han realizado todos los trámites legales, continuó Thaddeus. Se han firmado los papeles. La casa ya es oficialmente de Garland. Garland dio un paso adelante, abrazando a su padre. Gracias, papá. Es demasiado generoso. Tonterías, dijo Thaddeus. Eres mi único hijo. ¿A quién más debería dejar mi hogar? Ahora a la mesa. Imogen ha preparado un festín. Los invitados entraron en el comedor, donde estaba puesta una larga mesa. Opal encontró su asiento junto a Beatriz, en el extremo más alejado de la mesa. Garland se sentó junto a su padre, Imogen se sentó al otro lado de Thaddeus, y Winifred se sentó junto a Garland. Parecían la familia perfecta, y Opal sintió un agudo sobrepeso. Es extraño que Thaddeus deje la casa en vida, susurró Beatriz mientras se servía una ensalada. Normalmente esas cosas se dejan en testamento. Tal vez quiera ver a Garland disfrutar del regalo, sugirió Opal, aunque su voz interior le decía que algo iba mal. La cena continuó, y Opal se dio cuenta de que Garland estaba bebiendo mucho. Su copa de vino se llenaba constantemente y sus mejillas ya estaban sonrojadas. Se reía a carcajadas de los chistes de su padre y de vez en cuando se inclinaba hacia Winifred para decirle algo al oído. Ella le devolvía la sonrisa y de vez en cuando le ponía la mano en el hombro, un gesto que no podía ser puramente profesional. Su marido está de buen humor hoy, dijo Beatriz, siguiendo la mirada de Opal. Apuesto a que sí, respondió Opal secamente. Acaba de comprar una casa que vale $1.000.000. Tras el plato principal, Imogen fue a la cocina y regresó con una enorme tarta decorada con 70 velas. Los invitados corearon «Feliz cumpleaños» y Thaddeus, con fingida modestia, sopló las velas. «Por Tadeo», proclamó uno de sus socios levantando la copa. «Por Tadeo», vitorearon los invitados. Opal levantó también su copa, repitiendo automáticamente el brindis. Se sentía como en un extraño sueño en el que todo a su alrededor parecía normal, pero algo iba sutilmente mal. La tarta se cortó y se colocó en los platos. Las conversaciones se hicieron más animadas y el ambiente más distendido. Algunos de los invitados ya habían empezado a volver al salón con las copas en la mano. Opal decidió que era el momento adecuado para hablar con Garland. Se levantó de la mesa y se dirigió hacia él, pero a medio camino la detuvo Imogen. «Opal, querida, ¿podrías ayudarme en la cocina? Necesito poner el café en tazas». «Por supuesto», aceptó Opal, aunque estaba ansiosa por seguir a Garland, que acababa de salir del comedor con Winifred. En la cocina, Imogen empezó a colocar las tazas en la bandeja. «Pareces tensa, Opal. ¿Va todo bien?» «Solo cansada», respondió Opal, que no quería involucrar a su suegra en sus problemas. «Ha habido mucho trabajo últimamente». «Garland parece extraño.
dijo Imogen con cautela. ¿Os habéis peleado? Opal hizo una pausa y decidió ser sincera, al menos en parte. Estamos atravesando un periodo difícil. Garland trabaja mucho y no nos vemos mucho. Lo entiendo, asintió Imogen. Los primeros años con Thaddeus tampoco fueron fáciles. Es tan dominante. También lo es su hijo, pensó Opal, pero dijo en voz alta. Me alegro de que hayáis encontrado un terreno común. Llevó tiempo, sonrió Imogen. Y compromiso, mucho compromiso. Terminaron el café y volvieron al salón. Opal vio a Garland inmediatamente. Estaba de pie junto a la chimenea con un vaso de whisky en la mano. No había nadie más alrededor, así que Opal decidió aprovechar el momento. ¿Por qué no me hablaste de la casa?, preguntó en voz baja, acercándose a él. Garland se dio la vuelta, con los ojos empañados por el alcohol. ¿Qué más daba? Es información importante, Garland. $1.000.000 no es poca cosa. 1,5 millones, en realidad, sonrió. La casa vale ahora 1,5 millones. Razón de más. Opal bajó la voz. ¿Tiene que ver con sus deudas? ¿Con Harding? El rostro de Garland se contorsionó. Cállate, aquí no. Entonces, ¿dónde? Opal insistió. Llevas 15 días evitándome. ¿Por qué no te retiras con tus estúpidas preguntas? Garland levantó la voz, atrayendo la atención de los invitados más cercanos. Garland, esto es importante. Opal le puso la mano en el hombro, pero él se apartó bruscamente. ¿Importante?, resopló. Lo importante es que por fin he conseguido algo que vale la pena de mi padre. Lo importante es que ahora tengo un hogar de verdad, no la miserable caja en la que vivimos. Lo importante es que por fin puedo empezar a vivir la vida que merezco. Nosotros, le corrigió Opal. Podemos empezar a vivir. Garland se echó a reír, alto y odioso. ¿Nosotros? ¿En serio crees que voy a llevarte conmigo? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Qué he hecho? Opal no podía creer lo que oía. Seguirme, registrando mis cosas, comprobando mis cuentas, acusándome constantemente de mentir y engañar. En ese momento la charla en la habitación se había apagado y todos los ojos estaban puestos en ellos. Opal podía sentir su cara ardiendo de vergüenza. Garland, hablemos de esto en casa, dijo en voz baja. No. Golpeó con el puño la repisa de la chimenea, haciendo que el jarrón decorativo temblara peligrosamente. Deja de decirme lo que tengo que hacer. Este es mi día, mi triunfo, y no lo arruinarás con tu cara agria y tus sospechas. Tadeo se dirigió hacia ellos con el rostro tenso. ¿Qué ocurre aquí? Nada, papá. Garland bebió un gran sorbo de whisky. Solo le explicaba a mi queridísima esposa algunos hechos de la vida. Quizá deberías continuar esta conversación en casa, sugirió Tadeo, lanzando una mirada de desaprobación a Ópalo. Es una buena idea, asintió Opal. Garland, vámonos. Yo no voy a ninguna parte, dijo Garland obstinadamente. Es la fiesta de mi padre y me quedaré hasta el final, pero tú no perteneces aquí. ¿Qué? Opal pensó que había oído mal. Ya lo has oído. Garland la miró con indisimulado desprecio. Aquí no te quieren. Nunca formaste parte de esta familia. Garland, exclamó Imogen conmocionada. No, mamá, déjale hablar, intervino Winifred acercándose. Ya es hora de que pongamos los puntos sobre las íes. ¿Mamá? Opal desvió la mirada de Winifred a Imogen, pero ésta la apartó. Winifred es la hija de Imogen de su primer matrimonio, explicó Thaddeus al ver la confusión de Opal. Habían estado separados durante muchos años, pero recientemente se habían reunido. ¿Y no has considerado oportuno decírmelo? Opal miró a Garland, tu hermanastra, y guardaste silencio. No somos parientes de sangre. Winifred se encogió de hombros. Técnicamente, ni siquiera somos parientes, es solo que nuestros padres están casados, y Garland y yo hemos descubierto que tenemos mucho en común. Puso la mano en el hombro de Garland y él no se apartó. Al contrario,
Le cubrió la mano con la suya y sonrió, mirando a la atónita Opal. Tú y ella. Opal no podía encontrar las palabras. Ella y yo... ¿Qué? Preguntó Garland desafiante. Dilo, Opal. Acúsame aquí mismo, delante de todos los invitados. Vamos, demuestra que eres exactamente el tipo de histérica que siempre pensé que eras. Opal sintió las miradas de todos los presentes. Beatriz miraba con simpatía, los socios de Thaddeus con curiosidad mal disimulada, Imogen con culpa y vergüenza. Solo Thaddeus permaneció imperturbable, como si estuviera viendo una obra interesante. «No voy a humillarme delante de tu familia», dijo Opal en voz baja. «Me marcho». Se dio la vuelta para irse, pero Garland la agarró del brazo. Eso es exactamente lo que quería decir. Siempre huyendo de la confrontación. Nunca luchas por lo que es importante. «Suéltame». Opal intentó soltar la mano, pero Garland la agarraba con firmeza. «¿Y si no la suelto?». Él se inclinó más cerca, y ella pudo oler el whisky. «¿Qué vas a hacer, Opal? ¿Llorar? ¿Pedir ayuda? Nadie aquí está de tu lado. Nunca lo ha estado». «Garland, creo que es suficiente», dijo Imogen insegura. «No, no es suficiente», alzó la voz. «Llevo 10 años soportando su aburrimiento, sus constantes sospechas, su incapacidad para darme un hijo». Opal se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Era demasiado cruel incluso para un Garland borracho. «Eres una invitada no deseada, Opal», continuó. «En mi vida, en mi familia, en esta fiesta». Winifred se rió como si fuera una gran broma. Opal lo miró alrededor de la sala en busca de apoyo, pero los invitados desviaron la mirada o la contemplaron con torpe simpatía. Thaddeus, que estaba cerca, se limitó a apartar la mirada, fingiendo estudiar un cuadro de la pared. «Bueno», Opal finalmente sacó su mano del agarre de Garland. «Si tu familia apoya este tipo de comportamiento, yo soy realmente una extraña aquí». Se acercó a la mesa donde había dejado su bolso, lo cogió y se dirigió a la salida. Ya en la puerta oyó las risas de Winifred y la voz fuerte de Garland. «¡Por fin! Ahora sí que podemos celebrarlo». Opal salió al exterior, donde el crepúsculo ya se había convertido en noche. Se paró en el porche de la casa que ahora era de su marido y trató de entender lo que había sucedido. Tenía que volver a casa de algún modo. Garland la había traído en su coche y era difícil encontrar taxis en este barrio, pero ese era el menor de sus problemas. Lo principal que sabía ahora era que Garland no solo la engañaba, estaba planeando una nueva vida, sin ella, con Winifred y el dinero de la venta de la casa de Thaddeus. Algo le decía que Thaddeus no conocía el alcance de su plan, y que Garland había engañado de algún modo a su padre con esta transferencia de propiedad. ¿Por qué si no iba a estar tan preocupado por el momento y la legalidad del papeleo? Opal sacó su teléfono y llamó a un taxi. Tenía por delante 40 minutos de espera. No era la perspectiva más agradable, pero no tenía elección. No podía volver a casa después de semejante humillación. Sentada en un banco del jardín, lejos de las ventanas de donde salían las risas y la música, Opal tomó una decisión. Ya no sería una víctima. Averiguaría qué tramaban Garland y Winifred y pondría fin a todo aquello. Fuera cual fuese su plan, estaba claro que implicaba engañar a Tadeo, un hombre que, a pesar de su frialdad con Opal, no se merecía la traición de su propio hijo. El taxi dejó a Opal frente a su casa 1 hora después de su humillante salida de la celebración. Mientras el coche recorría las calles nocturnas de Daly City, Opal revivió lo sucedido una y otra vez, y cada vez su ira se hacía más fuerte. 10 años de matrimonio. 10 años soportando la frialdad de su suegro, apoyando a Garland en sus fracasos profesionales, consolándolo tras sus pérdidas compartidas. Y así fue como él se lo devolvió. Humillación pública, traición, mentiras. La casa la recibió con un silencio desacostumbrado.
Opal encendió la luz del pasillo y se detuvo, mirando a su alrededor. Esta casa ya no le parecía un refugio seguro. Aquí era donde Garland le había mentido. Aquí era donde podría haber conocido a Winifred mientras Opal estaba en el trabajo. Se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué hacer a continuación? ¿Empacar e irse, como obviamente quería Garland, o quedarse y luchar? ¿Pero luchar por qué? Por un matrimonio que solo existía sobre el papel. Opal se levantó y se dirigió a la oficina de Garland. No había entrado allí desde su pelea de hacía 15 días, pero ahora ya no le importaba la invasión de la intimidad, como la llamaba Garland. Él había traicionado su confianza, había arruinado su matrimonio. Ella tenía derecho a saber toda la verdad. El estudio era una pequeña habitación con un escritorio, un ordenador y algunas estanterías. Allí era donde Garland guardaba documentos, facturas y correspondencia personal. Opal empezó a examinar metódicamente los cajones del escritorio, las estanterías y las cajas de papeles. En el cajón inferior del escritorio, bajo una pila de revistas de pesca que Garland nunca hacía, encontró una carpeta etiquetada como personal. Dentro había extractos de tarjetas de crédito que Opal no sabía que tenía, recibos del casino Gold Coast y varias cartas oficiales con el escudo del banco. Opal empezó a leer, y su corazón se aceleró de terror. Garland no solo jugaba en el casino, sino que debía $40,000 a un hombre llamado Harding Vogt, quien, a juzgar por la correspondencia, no era el acreedor más paciente. En una de las cartas, Harding amenazaba explícitamente con consecuencias físicas si no se pagaba pronto la deuda, pero lo más chocante era otra cosa. Entre los papeles, Opal encontró documentos legales para la rehipoteca de la casa de Thaddeus. De alguna manera, Garland había concertado un préstamo contra la garantía de la casa de su padre, sin que él lo supiera. Los documentos estaban fechados 2 meses antes, mucho antes de que la casa hubiera pasado oficialmente a ser propiedad de Garland. ¿Cómo es posible?, se extrañó Opal, releyendo los papeles una y otra vez. ¿Cómo podía Garland haber hipotecado una casa que no era suya? Y entonces vio la firma en los documentos. No era la de Garland, sino la de Thaddeus Mercer. Pero Opal conocía la letra de su suegro. Llevaba 10 años recibiendo frías tarjetas de Navidad de él. Esto era una falsificación, burda, pero suficiente para engañar a un empleado del banco que no estuviera familiarizado con la firma real de Thaddeus. En uno de los correos, impreso y adjunto en una carpeta, Winifred escribió a Garland: «El papeleo está listo. Brian no hizo ninguna pregunta. El préstamo ha sido aprobado y el dinero estará en la cuenta mañana. Tenemos que discutir los próximos pasos. Winifred». Por supuesto. Ella trabajaba en el banco, tenía acceso a los formularios necesarios, podía manejar la transacción sin que nadie sospechara fraude. Y Garland falsificó la firma de su padre. Opal continuó su búsqueda y encontró otro documento, un plan para la transferencia de la casa de Thaddeus a Garland. Decía que Thaddeus regalaba la casa a su hijo por sus 70 cumpleaños, pero en realidad Garland ya la había hipotecado por un préstamo de $300,000. $300,000. Opal no podía creerlo. Garland no solo había engañado a su padre, sino que le había robado una enorme suma de dinero falsificando documentos. El último documento de la carpeta era una carta de una empresa de cobros en la que se advertía del retraso en el pago de un préstamo. Garland había dejado de pagar el préstamo de la casa que le había robado a su propio padre. Opal volvió a guardar todos los documentos en la carpeta y la apretó contra su pecho. Ahora sabía la verdad, y sabía lo que tenía que hacer. Pidió un taxi y 40 minutos más tarde estaba de nuevo frente a la casa de Thaddeus Mercer. Eran casi las 11 de la noche, pero la celebración,
A juzgar por los sonidos de la música y las voces, aún continuaba. Aferrada a su carpeta, Opal subió los escalones del porche y llamó al timbre con determinación. Imogen abrió y sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿Opal? ¿Has vuelto?» «Sí», respondió Opal con firmeza. «Y tengo que hablar con Thaddeus y con Garland». «No creo que ahora sea un buen momento», dijo Imogen vacilante. «Después de que te fuiste, Garland bebió aún más y él...» «Sé lo que hizo, Imogen», la interrumpió Opal. «Y Thaddeus también tiene que saberlo». Algo en la voz de Opal hizo que Imogen diera un paso atrás y la dejara entrar. Todavía había invitados en el salón, aunque menos que antes. Garland estaba sentado en un sillón junto a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano y contaba en voz alta alguna historia. Winifred estaba a su lado, poniéndole la mano en el hombro, como mostrándole sus derechos. Thaddeus estaba sentado en el sofá, con aspecto cansado pero contento. Todos se volvieron hacia la puerta cuando entró Opal, y la habitación se silenció al instante. «¿Tú?» Garland luchó por levantarse de la silla. «Te dije que te fueras». «Y lo hice», respondió Opal con calma. «Pero he vuelto porque tengo algo importante para Thaddeus». «¿Qué tontería es esa?» Tadeo frunció el ceño. «Si esto es un intento de estropearme el cumpleaños...» «Al contrario», se acercó Opal. «Quiero salvar no solo tu cumpleaños, sino también tu hogar». «¿Mi casa?» Tadeo se enderezó. «¿De qué estás hablando?» «Garland». Opal se volvió hacia su marido. «¿Quieres decírselo tú mismo a tu padre o quieres que yo le enseñe los documentos?» El rostro de Garland palideció y Winifred se tensó. Su mano se deslizó desde el hombro de él. «¿Qué documentos?», murmuró Garland, pero le temblaba la voz. «¿Qué es toda esta tontería?» Opal abrió la carpeta y sacó el primer documento, una declaración del casino. «Garland tiene adicción al juego», dijo, volviéndose hacia Thaddeus. «Ha perdido más de $50,000 en el casino Gold Coast en el último año. Aquí están las pruebas». Colocó los extractos en la mesita delante de Thaddeus. Él miró los papeles con incredulidad, pero no los tocó. «Además», continuó Opal, «debía $40,000 a un hombre llamado Harding Vogt. Aquí están las cartas amenazadoras de Harding». Añadió unas cuantas hojas más a la mesa. Garland dio un paso hacia ella, pero retrocedió tambaleándose, todavía borracho. «No, Garland», dijo ella con firmeza. «He estado callada demasiado tiempo. Thaddeus tiene derecho a saber lo que has hecho con su don». «¿De qué estás hablando?», intervino Winifred. «Garland no ha hecho nada. Thaddeus le dio la casa voluntariamente». «Sí, lo hizo», asintió Opal. «Pero Garland ya la había hipotecado hacía 2 meses. Aquí están los papeles de un préstamo de $300,000 contra la casa». Puso los últimos papeles sobre la mesa. Thaddeus los cogió por fin y empezó a hojearlos, con el rostro cada vez más sombrío. «Esta es mi firma», dijo lentamente, «pero yo nunca firmé estos papeles». «Porque Garland los falsificó», explicó Opal, «con la ayuda de Winifred, que trabaja en el banco y tiene acceso a los formularios necesarios». Winifred se puso pálida y empezó a retroceder hacia la puerta. «Eso es mentira. No sé nada de ningún préstamo. Aquí está su carta a Garland». Opal sacó una copia impresa del correo electrónico. «El papeleo está listo. Brian no hizo ninguna pregunta. El préstamo ha sido aprobado y el dinero estará en la cuenta mañana». «Esas son tus palabras, Winifred». Los invitados, que hasta entonces habían contemplado la escena en silencio, empezaron a cuchichear. Alguien salió sigilosamente de la sala, no queriendo presenciar un escándalo familiar. «Thaddeus», la voz de Garland temblaba, «no es lo que piensas. Iba a retirarlo todo. Esta es una solución temporal». «¿Has falsificado mi firma?» Tadeo se levantó despacio, con los ojos entrecerrados. «¿Hipotecaste mi casa sin que yo lo supiera?»
Técnicamente, era un préstamo contra una propiedad futura, intervino Winifred. Garland sabía que iba a quedarse con la casa y solo... ¿Qué cosa?, gritó Thaddeus. ¿Robó $300,000 del valor de mi casa? ¿La casa que pasé 20 años construyendo con mis propias manos? Necesitaba el dinero, dijo Garland desesperado. Harding me amenazó. Dijo que me rompería los brazos si no pagaba. ¿Y entonces decidiste robarle a tu propio padre? Thaddeus miró a su hijo con tal desprecio que hasta Opal se sintió incómoda. No fue mi intención, gritó Garland. Todo empezó por accidente. Un juego, luego otro, y luego no pude parar. Y Winifred dijo que podía ayudar, que tenía acceso a los documentos. «Cállate, idiota», siseó Winifred, pero ya era demasiado tarde. Tú, se volvió Thaddeus hacia Winifred, eres la hija de mi mujer, a quien yo acogí en mi familia, en quien confié. ¿Ayudaste a mi hijo a robarme? Yo no, empezó Winifred, pero Thaddeus levantó la mano, deteniéndola. No te atrevas a mentirme. Su voz era tranquila, pero aún más aterradora. Veo los documentos, veo las pruebas. Los dos me habéis traicionado. Imogen, de pie en la puerta, sollozaba en voz baja. Winifred, ¿cómo pudiste? Mamá, no lo entiendes. Winifred dio un paso hacia su madre. Garland me convenció de que era una solución temporal, que recuperaría el dinero antes de que Thaddeus se enterara. ¿Dónde están ahora esos $300,000? Preguntó Thaddeus, volviéndose hacia su hijo. Garland bajó la cabeza. Yo le di 40,000 a Harding. El resto, invertido. ¿Invertido? Thaddeus resopló. ¿Qué clase de inversión? En acciones, dijo Opal en voz baja. Compró acciones de una empresa tecnológica que quebró una semana después. Perdió todo su dinero. Aquí está el informe del agente de bolsa. Sacó el último documento de la carpeta. Tadeo lo miró y se hundió pesadamente en el sofá. No solo eres un ladrón, le dijo a su hijo, también eres un idiota. Garland permaneció con la cabeza gacha, incapaz de mirar a su padre a los ojos. Winifred seguía retrocediendo hacia la puerta, con la clara intención de escapar. «¡Detente!», le gritó Ópalo. «Tengo algo más sobre ti, Winifred». «¿Qué más?», preguntó Thaddeus con cansancio. «¿Qué otras sorpresas?». Winifred no solo ayudó a Garland con los documentos, dijo Opal. Ella había hecho el trato a través de su colega, Brian, engañándolo. Brian podría haber perdido su trabajo si esto hubiera salido a la luz, pero peor que eso, Winifred había planeado con Garland vender la casa después de que pasara oficialmente a sus manos e irse. Juntos. Imogen se quedó sin aliento. Winifred, ¿era verdad? Era su decisión. Winifred señaló a Garland. Dijo que odiaba su vida, que quería empezar de nuevo, que odiaba a su mujer. ¿Y tú le creíste? Opal sonrió amargamente. Después de engañar a su propio padre, ¿de verdad pensaste que sería sincero contigo? Winifred no contestó. Sus ojos recorrían la habitación como buscando una salida. ¿Dónde están las cartas sobre la venta de la casa?, preguntó Thaddeus mirando a Opal. No las tengo, admitió ella. Pero les oí hablar en el restaurante. Hablaban de cómo cambiarían las cosas después de su cumpleaños, cuando la casa pasara oficialmente a Garland, que podrían estar juntos abiertamente. ¿Era cierto? Thaddeus se volvió hacia su hijo. ¿Planeabas vender la casa que te regalé? ¿La casa donde creciste? Garland guardó silencio, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Fuera», dijo Thaddeus en voz baja. «Los dos. Fuera de mi casa». «Papá», empezó Garland. «No soy tu padre», le cortó Tadeo. «No tengo un hijo capaz de semejante cosa. Fuera». Garland y Winifred se miraron y, sin decir palabra, se dirigieron a la salida. El resto de los invitados también empezó a despedirse apresuradamente, sintiéndose incómodos por presenciar el drama familiar. Cuando casi todos se habían marchado, Tadeo se volvió hacia Ópalo.
¿Por qué has vuelto? ¿Por qué no te fuiste, llevándote tus cosas? Eso habría sido más fácil. Opal se preguntó. ¿En serio? ¿Por qué? Podría haberse divorciado de Garland y empezar una nueva vida. ¿Por qué volver y exponer su engaño? Porque está mal, dijo finalmente. Lo que te hizo a ti, a mí, a tu hogar. Nadie merece ese tipo de traición, ni siquiera tú, Thaddeus, aunque nunca has sido amable conmigo. Thaddeus la miró durante un largo instante y luego asintió. Tienes razón, no he sido amable contigo, y me he equivocado contigo todos estos años. Era lo más parecido a una disculpa que Opal había oído nunca de Thaddeus Mercer. ¿Y ahora qué?, preguntó Imogen sentándose junto a su marido y cogiéndole la mano. ¿Qué hacemos con el préstamo con la casa? Hablaré con los abogados, dijo Thaddeus. La firma es falsa, es un delito. Recuperaremos la casa, anularemos el traspaso de propiedad, pero será un proceso largo. Se volvió hacia Opal. ¿Vas a solicitar el divorcio? Sí, asintió ella. Mañana buscaré un abogado. Te pagaré los honorarios del abogado, dijo de pronto Thaddeus. Es lo menos que puedo hacer después de todo. Gracias. Opal se sorprendió por la oferta. Pero no lo estés, yo puedo encargarme. Insisto, dijo Tadeo con firmeza. Has salvado mi casa, mi dinero. Si no fuera por ti, ahora mismo estaría celebrándolo con el hombre que me robó. Imogen se acercó a Opal y la abrazó torpemente. Lo siento mucho. Por Winifred, por todo. No lo sabía. Ninguno de nosotros lo sabía, dijo Opal en voz baja. Habían ocultado bien sus planes. Los invitados restantes empezaron a despedirse y pronto solo quedaron en la casa Thaddeus, Imogen y Opal. Thaddeus se sirvió un whisky y se lo ofreció a Opal. ¿Quieres un poco? No, gracias, negó con la cabeza. Tengo que irme. Mañana es día laborable. ¿Cómo llegarás a casa?, preguntó Imogen. Llamaré a un taxi. Opal sacó su teléfono. Yo te llevaré, dijo de repente Thaddeus. Espera un momento, voy a por las llaves. Imogen miró sorprendida a su marido, pero no dijo nada. Thaddeus volvió con las llaves del coche y Opal y él salieron. La noche era tranquila y fresca. Opal se retorcía en su delgado vestido. No había traído chaqueta, no esperaba tener que volver a esa hora. Toma. Thaddeus se quitó la chaqueta y se la tendió. Hace frío. Gracias. Opal se puso la chaqueta sobre los hombros. Era cálida y olía a colonia cara. Subieron al coche, un gran Lincoln negro que Thaddeus había conducido durante años. ¿Sabes?, dijo mientras se incorporaban a la carretera, siempre pensé que eras débil. Creía que mi hijo había elegido a una mujer sin carácter, sin espina dorsal. Hoy me has demostrado que estaba equivocado. Todo el mundo puede equivocarse, respondió Opal en voz baja. Incluso alguien tan inteligente como tú, Thaddeus. Se rió entre dientes, pero no se ofendió por sus palabras. Sí, incluso yo. Especialmente yo, según parece. No pude ver al traidor en mi propio hijo. Garland no siempre fue así. Opal se sorprendió al verse defendiendo a su marido después de todo lo que había hecho. Algo se había roto en él. Tal vez el juego, tal vez la decepción consigo mismo. No sé, no sé. No le pongas excusas, dijo Thaddeus con dureza. Es un adulto y es responsable de sus actos, igual que Winifred. Opal permaneció en silencio, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Tadeo tenía razón. Garland había hecho su elección y ahora debía vivir con las consecuencias. ¿Qué harás ahora?, preguntó Tadeo cuando llegaron a casa de Opal. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Me divorciaré. Quizá venda la casa y empiece de nuevo en otro sitio. Si necesitas ayuda, empezó Thaddeus, pero Opal negó con la cabeza. Gracias, pero puedo arreglármelas. Siempre me las arreglo. Eres más fuerte de lo que pensaba, Opal Mercer. Mucho más fuerte. Opal salió del coche y le devolvió la chaqueta a Thaddeus.
Gracias por traerme. Y siento que tu cumpleaños acabará así. No lo sientas. Tadeusz sonrió débilmente. Mejor la amarga verdad que la dulce mentira. Hiciste lo que tenías que hacer. Se marchó, y Opal se quedó de pie frente a la casa que por la mañana había creído suya, pero que ahora le parecía ajena. Dentro la esperaban los recuerdos de 10 años de matrimonio, la mayoría de los cuales habían sido felices. Pero también había pruebas de la traición, el engaño y la cobardía de su marido. Opal suspiró y sacó las llaves. Sabía que sería una noche larga, que no podría dormir, reviviendo todo de nuevo. Pero también sabía que había tomado la decisión correcta. No se quedó callada, no se convirtió en una víctima. Se levantó y luchó, no por un matrimonio que ya estaba muerto, sino por la justicia, por la verdad. Y en esa lucha encontró una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza que la ayudaría a superar los días difíciles que se avecinaban y a comenzar un nuevo capítulo de su vida. La mañana siguiente al desenmascaramiento, recibió a Opal con una tenue luz gris. Había estado despierta toda la noche, sentada en una silla del salón con una taza de té largamente enfriado. Se sentía como si todo su mundo se hubiera derrumbado, pero con ello llegó una extraña sensación de liberación. Ya no tenía que fingir que todo iba bien. Ya no tenía que buscar pruebas de lo que sabía desde hacía mucho tiempo. El teléfono sonó exactamente a las 7:30 de la mañana. Opal se estremeció al ver el nombre de Imogen en la pantalla. Hola. Su voz sonaba ronca por haber pasado la noche en vela. Opal. La voz de Imogen temblaba. Tadeusz está en el hospital. Está sufriendo un ataque al corazón. Opal sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace una hora. Se despertó, quejándose de dolores en el pecho y luego simplemente se desplomó. Llamé a una ambulancia. Lo llevaron al hospital Daly City Memorial. Opal no se atrevía a pronunciar la palabra. Está vivo, dijo Imogen rápidamente. Los médicos dicen que el ataque fue grave pero no crítico. Le están haciendo un reconocimiento. Iré, dijo Opal sorprendida por su propia decisión. ¿Irás? Imogen parecía realmente sorprendida. ¿Después de todo lo que pasó ayer? Sí, respondió Opal con firmeza. Estaré allí dentro de una hora. Se dio una ducha rápida y se cambió de ropa. Su mente daba vueltas con pensamientos sobre Tadeusz y cómo los acontecimientos de ayer podrían haberle afectado. La culpa se mezclaba con la ira contra Garland y Winifred, cuyas acciones habían llevado a esta situación. De camino al hospital, Opal llamó al trabajo y se tomó el día libre. Luego llamó a Meredith, explicándole brevemente la situación. «Dios mío, Opal». La voz de Meredith estaba llena de compasión. «¿Cómo lo llevas?» «No lo sé», respondió Opal con sinceridad. «Todo está borroso». «¿Has hablado ya con Garland?» «No». Opal negó con la cabeza, aunque su amiga no pudo verlo. «No ha venido a casa. Se habrá quedado con Winifred. ¿Qué vas a hacer?» «Primero voy a visitar a Tadeusz. Luego, no sé. Supongo que empezaré a empacar. No puedo quedarme en esta casa». «Podrías quedarte conmigo», sugirió Meredith. «El tiempo que haga falta». «Gracias». Opal sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Te lo agradezco». En el hospital, Opal fue a la recepción, donde le dijeron que Tadeusz Mercer estaba en la sala de cardiología. Cuando subió a la tercera planta, vio a Imogen sentada en el pasillo con expresión perdida. «Imogen». Opal se acercó a ella. «¿Cómo se encuentra?» «Estable», respondió Imogen cansada. Los médicos dijeron que había tenido suerte. Si la ayuda hubiera llegado 10 minutos más tarde. No terminó la frase, pero Opal comprendió. La muerte estaba a la vuelta de la esquina. ¿Podemos hablar con él ahora? Sí, pero no por mucho tiempo, asintió Imogen. Ya ha preguntado por ti. ¿Por mí? Opal se sorprendió. Sí, creo que quiere darte las gracias.
Opal entró cautelosamente en la habitación. Thaddeus estaba tumbado en la cama, rodeado de monitores y tubos. Su rostro, normalmente imperioso, parecía agotado y envejecido. Cuando oyó pasos, abrió los ojos y sonrió débilmente. «Opal, ¿has venido?» «Por supuesto». Se acercó. «¿Cómo te sientes?» «Como un hombre que ha sufrido un infarto», contestó Thaddeus secamente, y por un momento Opal vio un atisbo de su carácter habitual. «Los médicos dicen que tendré que cambiar mi estilo de vida. Menos estrés». «Después de lo de ayer, es comprensible», asintió Opal. Thaddeus la miró largo rato y luego dijo, «¿Sabes que han detenido a Garland?» «¿Qué?» Opal sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Cuándo?» «Esta mañana. Llamé a la policía en cuanto te fuiste. Les conté lo de la falsificación, el fraude». «¿Presentaste un informe sobre tu propio hijo?» Opal no podía creer lo que oía. «Ex hijo», dijo Thaddeus con rigidez. «Dejó de ser mi hijo en el momento en que decidió robarme». Opal permaneció en silencio sin saber qué decir. No esperaba que Thaddeus diera semejante paso. «¿Y Winifred?», preguntó finalmente. «También bajo investigación. Imogen llamó al banco esta mañana, se lo contó todo a sus jefes. La han suspendido a la espera de la investigación». Opal negó con la cabeza. «Todo se vino abajo tan rápido». «Un castillo de naipes», convino Thaddeus, «construido sobre mentiras y traiciones». Se quedaron en silencio un rato, y luego Thaddeus dijo de repente, «Te debo una disculpa, Opal». «¿Por qué?», se preguntó ella. «Por la forma en que te he tratado todos estos años». Thaddeus la miró directamente a los ojos. «No creí que fueras lo bastante buena para mi hijo. Ahora me doy cuenta de que él no era lo bastante bueno para ti». Opal no sabía qué decir. Eran las primeras palabras cariñosas de Thaddeus en 10 años. «Gracias», dijo al fin. «Significa mucho para mí». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Tadeo. «Me voy a ir de casa. Me voy a quedar con una amiga. Pediré el divorcio». Opal se encogió de hombros. «Empezaré de nuevo. Si necesitas ayuda». «Gracias, pero puedo arreglármelas», le interrumpió Opal con suavidad. «Siempre me las he arreglado sola». Thaddeus asintió, respetando su decisión. «Eres una mujer fuerte, Opal Mercer, mucho más fuerte de lo que pensaba». Después del hospital, Opal fue a su casa a empacar lo esencial. No sabía si Garland estaría allí, y la idea la puso nerviosa, pero la casa la recibió con silencio. Rápidamente recogió ropa, papeles y algunos objetos personales. Se detuvo ante una estantería de fotografías, momentos enmarcados de la vida feliz de Garland y ella, la boda, unas vacaciones en las montañas, la Navidad en casa de los padres de Opal. Todos aquellos recuerdos parecían ajenos ahora, como si pertenecieran a otras personas. Solo tenía una fotografía, no de Garland, sino de sus padres, tomada un año antes de que murieran en un accidente de coche. Aquella pérdida le había parecido insuperable a Opal, pero la había superado. Ahora lo superaría. Cuando Opal estaba terminando de hacer la maleta, sonó el timbre. Se puso tensa, pensando que podría ser Garland, pero cuando abrió la puerta, vio a un policía. «Señora Mercer», preguntó el agente. «Soy el detective Ramírez. ¿Puedo hacerle unas preguntas sobre su marido, Garland Mercer?» Opal invitó al policía a entrar en la casa y pasó la siguiente hora respondiendo a preguntas sobre los documentos que había encontrado, las conversaciones que había oído por casualidad, el comportamiento de Garland en los últimos meses. El detective tomó notas y finalmente dijo: «Gracias por su cooperación, señora Mercer. Su marido está ahora detenido, acusado de fraude y falsificación. Es un caso grave». «Entiendo», asintió Opal. «¿Cuáles son las penas?» «Si lo declaran culpable, hasta 5 años de cárcel», respondió el detective. «Pero con un buen abogado y una declaración de culpabilidad podría ser menos». Cuando el policía se marchó,
Opal terminó de hacer la maleta y llamó a un taxi. Antes de marcharse, echó un último vistazo a la casa donde había pasado 10 años de su vida. Extrañamente, no sintió tristeza, solo alivio y la determinación de seguir adelante. Meredith la recibió en la puerta de su piso con los brazos abiertos. «Entra, ya he preparado la habitación de invitados». «Gracias». Opal abrazó a su amiga. «No sé qué habría hecho sin ti». «No es nada», dijo Meredith. «Para eso están los amigos. ¿Cómo está Tadeo?» «Estable», dijo Opal al entrar en el piso. «Los médicos dicen que se pondrá bien, pero llevará tiempo». «¿Y cómo estás tú?» Meredith miró a su amiga con atención. Extrañamente, mejor de lo que cabría esperar. Opal sonrió débilmente. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima. «Al menos ahora sé a lo que me enfrento». Meredith la ayudó a colocar sus cosas en la habitación de invitados y luego se sentaron en la cocina con tazas de té. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Meredith. «Mañana llamaré a mi abogado y empezaré el proceso de divorcio». Opal miró por la ventana la ciudad nocturna. «Luego tendremos que decidir qué hacer con la casa. Creo que tendré que venderla». «¿Y el trabajo? ¿Te quedarás en el Daily Shipping?», Opal se preguntó. «No lo sé. Tal vez sea hora de cambiar. He vivido tanto tiempo para Garland, para nuestro matrimonio, que he olvidado lo que quiero». «¿Qué es lo que quieres?». «No estoy segura», admitió Opal. «Pero por primera vez en mucho tiempo siento que puedo elegir». Los días siguientes estuvieron llenos de preocupaciones. Opal se reunió con un abogado especializado en divorcios que le explicó que el proceso podría complicarse por la causa penal contra Garland, pero que en general su posición era sólida. Empezó a buscar un nuevo piso que pudiera alquilar después de vender la casa. En el trabajo, Opal se tomó una semana libre para ocuparse de algunos asuntos urgentes. Los compañeros se mostraron comprensivos. La noticia de la detención de Garland se extendió rápidamente por la pequeña ciudad. 3 días después de que Thaddeus fuera hospitalizado, Imogen llamó a Opal. «Lo están trasladando de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal. Los médicos dicen que ya no corre peligro». «Me alegra oírlo», dijo Opal con sinceridad. «Ha preguntado por ti», añadió Imogen. «Le gustaría verte». Opal se sorprendió. «¿De verdad? ¿Por qué?» «No lo sé», suspiró Imogen. Pero él insistió. Ese mismo día Opal fue de nuevo al hospital. Thaddeus tenía mejor aspecto. Su cutis estaba más sano, sus ojos más claros. Estaba medio sentado en la cama, leyendo un periódico. Opal dejó el periódico a un lado cuando la vio. «Gracias por venir. Tienes mejor aspecto», comentó ella, sentándose en la silla junto a la cama. «Los médicos dicen que soy un hombre afortunado», se rió Tadeo. «No es mi primer infarto a mi edad, pero he sobrevivido». Opal asintió, sin saber qué decir. Seguía siendo extraño ver a Thaddeus tan humano, sin la arrogancia y frialdad habituales. «He oído que has iniciado los trámites de divorcio», dijo Thaddeus. «Sí», confirmó Opal. «Ayer me reuní con un abogado». «Es lo correcto», asintió Thaddeus. «Garland se perdió a sí mismo. No sé cuándo empezó, pero se ha convertido en una persona que no reconozco». «Yo tampoco lo reconozco», dijo Opal en voz baja. Se quedaron en silencio un momento y, de repente, Thaddeus preguntó: «¿Alguna vez te has preguntado por qué he sido tan frío contigo todos estos años?» Opal lo miró sorprendida. «Pensé que creías que yo no era lo bastante bueno para tu hijo. Por mis antecedentes, mi trabajo...» «En parte», admitió Tadeo. «Pero la razón principal era otra. Me recordabas a mi primera esposa, la madre de Garland». «¿En qué sentido?» Opal se quedó perpleja. Nunca había conocido a la madre de Garland, que había muerto unos años antes de que se conocieran. Su independencia, Thaddeus apartó la mirada como si viera el pasado. Su fuerza. Elizabeth también era así.
No dejaba que la mandara, tenía sus propias opiniones, su propia carrera. Yo no sabía apreciar eso. Mi generación, mi padre, me enseñó que una mujer debe ser obediente, debe seguir a un hombre. Elizabeth no era así. Peleábamos todo el tiempo, y finalmente se fue y se llevó a Garland. Yo no lo sabía. Opal se quedó estupefacta ante esta revelación. Cuando Garland te trajo, vi los mismos rasgos en ti, continuó Tadeo. La misma fuerza interior, y temí que la historia se repitiera, que me lo arrebataras como Elizabeth me lo arrebató a mí. Pero yo nunca... Lo sé, la interrumpió Tadeo. Ahora lo sé. Intentaste salvar tu matrimonio, incluso cuando Garland te traicionó. Acudiste a mí, me contaste la verdad cuando podías haberte marchado sin más. Te preocupaste más por mi bienestar que por el de mi propio hijo. Tadeo guardó silencio un momento y luego añadió: Quiero que lo sepas. Me equivoqué contigo, Opal, y siento haberme dado cuenta demasiado tarde. Opal sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esas palabras significaban más para ella de lo que Tadeusz se había dado cuenta. Gracias, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. Imogen me ha dicho que estás buscando un nuevo lugar para vivir. Tadeusz cambió de tema. Sí, asintió Opal. Por ahora estoy con una amiga, pero necesito algo propio. Tengo una sugerencia. Tadeusz se enderezó. Tengo un pequeño piso en el centro de la ciudad. Lo conservé como inversión y lo alquilé. Ahora está vacío. Puedes vivir allí hasta que decidas qué quieres hacer después. Tadeo, no puedo aceptar. Sí, puedes, dijo con firmeza. Considéralo una compensación por mis años de maltrato, o un alquiler de pago mínimo, si es con lo que te sientes más cómoda. Opal dudó. Por un lado, la oferta era generosa y resolvía su problema de vivienda. Por otro, estaba acostumbrada a arreglársela sola. Piénsalo, dijo Tadeo al ver su vacilación. No hace falta que te decidas ahora. Lo pensaré, prometió Opal. Gracias por la oferta. Cuando se iba, Tadeo la llamó. Opal, una cosa más. Sé que divorciarse de Garland será difícil debido a su situación. Si necesita asistencia legal, mi abogado está a tu disposición. Opal sonrió. Puedo arreglármelas, Tadeo, pero gracias por tu preocupación. Al salir del hospital, Opal respiró profundamente el aire primaveral. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Libre de mentiras, de sospechas, de tener que fingir que todo estaba bien. Sacó su teléfono y marcó el número de su abogado. Señor Jenkins, soy Opal Mercer. Quiero acelerar el divorcio. Cuanto antes terminemos mejor. Luego llamó a Meredith. Hola, estoy volviendo del hospital. ¿Quieres ir a comer a algún sitio? Tengo noticias. Claro, respondió Meredith. ¿Nos vemos en el Green Café? Estupendo, aceptó Opal. Y gracias por todo. Guardó el teléfono y se dirigió a la parada de autobús. Tenía mucho por delante. Encontrar un nuevo lugar donde vivir, tal vez incluso un nuevo trabajo, finalizar su divorcio, construir una nueva vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, Opal no tenía miedo del futuro. Había sufrido traición, humillación y dolor, y se había mantenido firme. Encontró una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. El autobús se detuvo y Opal subió las escaleras, dejando atrás el hospital y su pasado. Un nuevo capítulo de su vida estaba por delante. Un capítulo que escribiría ella misma, en sus propios términos.